Muy buenas tardes. A nombre del Instituto de Estudios Social Cristianos de la Fundación Konrad Adenauer, queremos darle la bienvenida a este conversatorio que está desarrollándose a propósito del libro Las religiones en el Perú, de José Luis Pérez Guadalupe y de Óscar Amat. El Instituto de Estudios Social Cristianos es una entidad que tiene una especial atención en el tema de la difusión y formación en el pensamiento social de la Iglesia y el social cristianismo. El mismo que nos lleva a tener una principal atención en el tema del ámbito religioso. Por ello es que el instituto desde hace 5 años, inició un empeño que estuvo a cargo de José Luis Pérez Guadalupe, que precisamente fue el de desarrollar una investigación que se tradujo en un libro, Dios y el César, el impacto político de los evangélicos en el Perú y América Latina. Este trabajo dio lugar, por el interés que despertó, a una serie de publicaciones y actividades que, gracias al auspicio de la Fundación Konrad Adenauer, se ha podido desarrollar en el Perú y adquirió a la vez una dimensión a nivel continental. Es así que posteriormente a ello, la Fundación y el Instituto promovieron una siguiente iniciativa, que fue de José Luis Pérez Guadalupe junto con Sebastián Grunberger, en ese entonces representante de la Fundación Konrad Adenauer en el Perú, y que fue la obra Evangélicos y Poder en América Latina. Todo ello nos lleva a la siguiente reflexión de por qué la Fundación Konrad Adenauer y el Instituto de Estudios Social Cristianos abordan estos temas. Y es porque tanto en Alemania, es porque en Alemania existe una predisposición y además es constitucional la instancia de las relaciones del Estado con las iglesias. Hay una relación directa de las iglesias, tanto católicas, luterana y la iglesia judía, con el Estado a través de una oficina de coordinación que tiene un enlace tanto con el Ejecutivo, el Parlamento y la Unión Europea. Ello nos pone en evidencia que, habiendo esta instancia de coordinación, es por la importancia que este país destaca y atiende el ámbito religioso, el ámbito de las iglesias. Y es porque en ese ámbito de las iglesias surgen iniciativas que tienen que ver con el desenvolvimiento de la sociedad. Y de manera inversa, de parte del Estado y del Parlamento, también surgen iniciativas que tienen una incidencia para con los ciudadanos que tienen una confesión religiosa. Entonces, de esa manera se explica el por qué Alemania le presta una especial atención, y de ahí la Fundación Konrad Adenauer, de inspiración social cristiana, desarrolla, en este caso, a través de su oficina en el Perú, este proyecto que desarrolló y estuvo a cargo desde el inicio de José Luis Pérez Guadalupe. Hoy día se organiza este conversatorio, este importante conversatorio, ¿no es cierto?, a propósito de un trabajo sobre las confesiones religiosas en el Perú. Este trabajo ha sido desarrollado por José Luis Pérez Guadalupe en compañía, conjuntamente con Óscar Amat. Sin más preámbulo de mi parte, y nuevamente agradeciéndole a los autores y de manera especial a la Fundación por haber auspiciado esta iniciativa como las otras anteriores, dejo con ustedes a Andrés Hildebrand, representante de la Fundación, en representación de la Fundación Konrad Adenauer en el Perú. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Armando, muchísimas gracias por tus palabras, José Luis, Oscar, miembros del público que nos acompañan desde las redes sociales. Efectivamente, bienvenidos a la presentación de este libro, Políticas religiosas en el Perú Contemporáneo,
que se marca dentro de una línea de trabajo que el Instituto de Estudios Social Cristianos, a través de José Luis, Óscar y un grupo también de investigadores regionales, ha venido desarrollando en los últimos ya 5 años, si no me equivoco, produciendo obras, conversatorios, y en general un espíritu de discusión y debate muy fructífero y muy relevante. Quizás podamos comenzar con eso. Para un público joven, no necesariamente cercano a la CAS o al ISC, cabría la pregunta de por qué pensar tanto sobre religión y política. Podría ser un tema quizás ya pasado, podría ser, digamos, una fijación con un tema que no tiene mucho que ver porque partiríamos de la premisa de que vivimos en un mundo secularizado. A esa primera intuición habría que decirle dos cosas. Uno, que la secularización de la que nosotros estamos hablando no suele ser tal como mucha gente la piensa. En la mayoría de estados del mundo hay un tipo de coexistencia política entre el Estado y la iglesia históricamente dominante o el grupo de iglesias históricamente dominantes. Lo que ha ocurrido desde el siglo XVIII es que la religión ocupa un espacio privado antes que público. La secularización histórica ha tenido que ver más bien con la división de espacios antes que con la eliminación del contenido religioso en la vida política y social en su conjunto. Y es por eso que algunos autores, Richard Rorty, por ejemplo, plantean que la verdadera secularización no sería esta secularización histórica, sino sería una secularización que ocurre durante el siglo XX, a partir de la segunda mitad del siglo XX, que consistiría en la creación de una cultura atea, de una cultura sí desprovista de todo contenido religioso. Esa sería la verdadera secularización. Sin embargo, si vemos la historia en los últimos 20, 30 años, podemos afirmar que eso no es así. La religión, a pesar de estar en la mayoría de países en un ámbito público, en un ámbito privado, ajeno a lo público, continúa siendo un factor importante. Podemos verlo también acá en el Perú. Temas que podríamos denominar como minoritarios, los famosos temas de la agenda moral, que en realidad conciernen a grupos bastante reducidos de la población y no son precisamente los grandes debates que marcan la agenda económica social del Perú, pueden tener un impacto político que es difícil, cuyos efectos no son proporcionales quizás al grupo de personas que se ven afectados por dichas discusiones. Entonces la pregunta que nos queda ahí, ¿es la religión todavía un carácter, es un impulso irracional que queda todavía ahí a un nivel subconsciente marcando la política? ¿O por el contrario, hay una lógica y una racionalidad en la religión y en la influencia que la religión puede tener en la política? Y este es el camino, en realidad, esta es la intuición que me atrevería a decir subyace a los esfuerzos ante los cuales nos encontramos el día de hoy plasmados en esta publicación. Este esfuerzo en realidad puede tener raíces, y quizás comienzo con un guiño a Óscar citando a un eminente protestante, a Max Weber, y su famoso libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que fue en su momento un libro muy importante porque criticó este sesgo minimalista del marxismo y también de algunos liberales que ven todo como producto de intercambios económicos. Lo que Max Weber probó en ese famoso libro es que prácticas religiosas del protestantismo, actitudes vitales del protestantismo, fueron aquellas que permitieron el surgimiento gradual del capitalismo en Europa a través de políticas de ahorro, a través de un estilo de vida que fomentó lo que después sería la revolución industrial. Es en esta égida que el presente estudio nos busca ayudar a entender cuáles son las configuraciones religiosas en el Perú contemporáneo, pero cómo estas configuraciones afectan la vida política. Y ese es en realidad el tema con el cual los dejo ahora, no sin antes de agradecer a los autores una vez más, felicitarlos por esta importante obra y recalcar que la presencia de ambos como los dos presentadores principales nos ayuda además a entender
dado que uno es un eminente teólogo católico y el otro es un eminente teólogo protestante, a que el Perú del día de hoy es un Perú mucho más complejo y mucho más diverso que aquel que la oficialidad nos hace a veces pensar. Os deseo entonces lo que estoy seguro va a ser una tarde muy productiva y agradezco una vez más a los autores, Armando, al instituto y a los miembros del público. Muchísimas gracias. Y le doy la palabra a José Luis Pérez Guadalupe. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Armando. Bueno, yo creo que Armando y Andrés han hecho una buena introducción para poder dialogar en estos minutos sobre lo que sucede en el Perú. Quizás recordar, mañana vamos a hablar sobre lo que sucede en América Latina con 3 invitados más. Pero el día de hoy vamos a hablar básicamente del Perú y tal como lo han hecho Armando y Andrés, quizás reiterar un poco, y siempre lo menciono porque creo que hay que decirlo, digamos, estas publicaciones que ya el próximo año en enero vamos a tener 2 más, que una de las que estamos presentando hoy y mañana la siguiente de América Latina, tiene su origen en una intuición muy grande que tuvo la Fundación Adenauer desde Alemania para analizar y hacer una comparación, así como en Europa se estaba dando el fenómeno religioso más bien musulmán, ¿qué estaba sucediendo en América Latina? Y a raíz de eso quisieron hacer una especie de un mapeo a ver qué pasaba, claro, no con el ámbito musulmán, pero sí dentro del ámbito cristiano, con los evangélicos, los pentecostales. Entonces así comenzó el tema en el 2016, miren, ya tenemos 5 años en esto, y así que comenzamos la primera publicación, que fue esta que se mencionó, Entre Dios y el César, en el año 2017. Entre Dios y el César fue un tema que desde esa época conversamos con Óscar Amat, me ayudó muchísimo a recolectar información, dialogar, y hoy día, 5 años después, es que estamos sacando esta obra, Óscar y yo, las políticas religiosas en el Perú contemporáneo. Bien, en ese momento, Entre el Dios y el César era una especie de recopilación que no se había hecho anteriormente respecto a la relación evangélicos y política en el Perú. Es decir, el protagonismo, la incursión de un fenómeno que mucha gente ni siquiera le había prestado atención a los evangélicos en América Latina, cosa que nosotros desde el 90 ya estábamos escribiendo sobre el tema, porque ya digo, nadie le dio atención, y muchas veces dentro de la iglesia tampoco le quisieron dar atención, imagínense. Y ahí hacer ese estudio, en 2017, lógicamente tuvimos que tocar el ámbito latinoamericano. Y a raíz de eso, recordemos en febrero del 2018, gana Fabricio Alvarado en Costa Rica la primera vuelta electoral. Bolsonaro, en octubre, gana la segunda vuelta electoral en Brasil, es decir, y fue un fenómeno cuando nosotros estábamos investigando, y es decir, cuando todo el mundo se preguntaba qué es esto, de dónde salieron, ya teníamos este libro, Evangélicos y Poder, también gracias al auspicio de la Fundación Konrad Adenauer, publicado igual con el Instituto de Estudios Social Cristianos, pero ya teníamos un equipo potente que veíamos en ese momento lo que pasaba en 10 países del continente. Entonces, esto ha permanecido, ya digo, por 5 años, y quizás cuento esto para que vean que no es un tema improvisado, un tema que uno se sube al micro, no, es un tema con un equipo potente latinoamericano. Mañana vamos a presentar el nuevo libro que vamos a sacar, porque esto es una especie de pre-lanzamiento de los libros, ya con 15 investigadores de 12 países, ¿no? Incluyendo también Estados Unidos. Y lo que vamos a ver hoy día es básicamente Perú. Pero a ver, para entrar al Perú, quisiera indicar que esta nueva publicación, Políticas Religiosas en el Perú Contemporáneo, es distinta de la primera en el sentido de la primera, Entre Dios y el César, que la primera más bien era una especie de manual, de vademecum, de historia, de relato de hechos, analizados, por supuesto, a la luz de lo que se venía dando. Y esta segunda más bien ya es una especie de reflexión más madura,
es ciertamente más, yo no, a ver, ¿cómo diríamos? Más teórica, más de proyección, y ahí con Oscar hemos podido elaborar esto, que un texto, como le decía hoy en la mañana, ahora que vuelvo a leer el texto, me gusta, ¿no? O sea, es esta nueva edición. Voy a plantear dos cosas muy concretas para aprovechar el tiempo que me toca y después entra Oscar. Primero, lo que sucede en el Perú es algo extraordinario en el continente, no. Es decir, lo que estaba sucediendo en el Perú era básicamente reflejo de una gran tendencia que se daba en todo el continente. Pero el punto de quiebre de lo que se daba fue en los años 80. Es decir, una pregunta que los peruanos nos hacemos, por ejemplo, cuando recién hablábamos de evangélicos y en la política, todo el mundo se acuerda de los evangélicos y Fujimori. Recién existían para el peruano los evangélicos. ¿Quiénes son? Y recién existían en el ámbito político. En este primer libro, Entre Dios y el César, ahí demostrábamos que, en primer lugar, en el 90, Fujimori no ganó con el apoyo de los evangélicos y menos ganó por el apoyo de los evangélicos. ¿A qué me refiero? ¿Los evangélicos apoyaron a Fujimori? Sí, al comienzo. Todos los evangélicos no. Es más, recordemos que en esa época los evangélicos no participaban en la política. Los pastores no estaban de acuerdo con que sus feligresías participen en política. Entonces, obviamente, no podemos decir que los evangélicos, todas las iglesias evangélicas apoyaron a Fujimori. Es más, en más de una iglesia que Fujimori quiso dar su testimonio, no lo dejaron ni siquiera subir al estrado. ¿Okay? Tuvieron inicialmente el apoyo de iglesias bautistas, sobre todo en el interior, pero deja de contar. Y tampoco ganó por el apoyo evangélico, porque en esa época los evangélicos llegaban al 5%. Estamos hablando hace 30 años. ¿Okay? Entonces, 5% no le daba mucho, digamos, margen a Fujimori, porque Fujimori arrasó. Primero en la primera vuelta y después, lógicamente, en la segunda vuelta muchísimo más. Es decir, fue una serie de factores que confluyeron para que ganara Fujimori. O sea, el antivoto no nace con Keiko Fujimori. O sea, el mayor antivoto de los últimos 20 años la tiene ella, sino que el antivoto, si se quiere así de claro, surgió en los 90 con Vargas Llosa, y el que salió ganador fue Alberto Fujimori. Entonces, ¿qué es lo que pasó en América Latina y en el Perú? O sea, preguntémonos, a ver, los que entraron, los evangélicos que entraron a la política con Fujimori, ¿son los mismos de ahora? No, definitivamente no, bajo una serie de elementos. Es decir, el pastor Carlos García García, Víctor Arroyo, y todo ese grupo que entró en el 90, se parece a Esdras Medina, que ahora preside la Comisión de Educación y que quiere, ¿me entiendes?, boicotear la reforma de la educación del SUNEDU. Se parece con Milagros Jáuregui de Aguayo. ¿Se acuerdan que decía que la mujer solamente sirve como ayuda idónea al hombre, citando textos bíblicos del Antiguo Testamento? No, son dos grupos diferentes. ¿Son evangélicos? Sí, pero bien opuestos, bien opuestos. ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué pasó? Bueno, el quiebre yo lo he graficado en los años 80. ¿En qué sentido? A ver, en este primer libro, disculpen que remita tanto acá ante Dios y el César, pero aquí va a ser el deslinde para que vean que es lo que ahora presentamos, un texto muy nuevo. Ok, nosotros planteábamos 3 etapas en la participación política de los evangélicos en el Perú. La primera nosotros llamamos de misioneros liberales, los inicios del protestantismo peruano de 1822 a 1915. En una etapa que básicamente estábamos hablando de misiones de evangélicos en el Perú, es decir, básicamente de iglesias más bien de trasplante, eran extranjeros, eran colonias europeas que venían acá. Y participaron inicialmente con algunos grupos políticos, por ejemplo, se unieron, dicen que con grupos masónicos, se unieron con el APRA, se unieron con los liberales de comienzo del siglo XX, pero ¿cuál es el interés? ¿En qué los unía? Buscar la libertad religiosa que no existía en el Perú. Participaron en partidos políticos muy poco porque ni siquiera tenían gente. O sea, no era su intención, y la mayoría de los líderes evangélicos en ese momento eran extranjeros. Es muy conocida la relación entre el pastor Macay y
y ahí de la Torre, por ejemplo, ¿no? Y eso permitió que hubiese muy buena relación en el comienzo de los apristas con los evangélicos. Y claro, se decía, ¿todos los apristas son evangélicos? No, pero todos los evangélicos sí son apristas, ¿no? Se decía en ese momento. Pero bueno, esa fue la primera incursión. La segunda fue en los evangélicos conservadores, creyentes apolíticos y anticatólicos. Y eso fue de 1916 a 1992. Es decir, durante esas décadas, la gran mayoría del siglo pasado, los evangélicos no participaban en política, los llamamos apolíticos, no entraban para nada. La política es sucia, la política es cochina, no hay que entrar. ¿Ok? Solamente hubo dos casos de evangélicos que participaron en la vida política del Perú. La primera en los años 50 y 60 con José Ferreira, que salió diputado en el Cerro de Pasco y después senador, pero que José Ferreira era evangélico, pero aludía a su religión evangélica para participar en política, para nada, para nada. O sea, su religiosidad o su confesionalidad no tenía nada que ver con su política. Yo me acuerdo que hablé con el hermano de él y le pregunté si en esa ocasión, cuando él gana y como diputado y senador, tuvo que ver algo el aspecto confesional. Me dijo, para nada. Recuerda, me dijo que en esos años los evangélicos éramos muy pocos y segundo, no estábamos bien vistos. El segundo hito fundamental de la participación evangélica del siglo pasado es el pastor Pedro Arana, en las elecciones del 79 para la Asamblea 78, que fue la Asamblea Constituyente del 79. Entonces Pedro Arana sí ya hace una primera alusión al ser evangélico. ¿Pero por qué? Porque acuérdense, se daba la Constitución y lo que quería el mundo evangélico era no perder la oportunidad de participar, pero básicamente para que no pierda lo que era la libertad religiosa. ¿Okay? Y buscaba en el fondo la igualdad religiosa que hasta ahora no ha llegado. Y la tercera oleada en el Perú fue lo que nosotros llamamos los cristianos conquistadores, militantes de la fe y de la política, que se dio a partir de 1993 hasta la actualidad. ¿Qué es lo que están reinando entonces? Tenemos tres etapas. Este quiebre de los años 80 que les decía, yo he planteado que ha habido 5 diferencias. Es decir, ¿habían evangélicos que participaban en política hasta los años 80? Sí. Pero ¿cuál era la diferencia entre ellos y los actuales? 5 diferencias brevemente para ubicarnos, y esto se dio en casi toda América Latina de la misma manera. En primer lugar, estos evangélicos que participaban hasta los años 80 en política, lo hicieron a título personal, como ciudadanos, y sin pretender involucrar a sus iglesias, que como he mencionado muchas veces se oponían radicalmente a la participación política de sus feligreses. Segundo lugar, participaron en política como miembros de partidos políticos ya instituidos, sin pretender formar un partido confesional donde todos y solo los evangélicos pudieran formar parte. Tercer lugar, eran sobre todo feligreses laicos, evangélicos laicos, que ejercían una profesión en el ámbito secular y no eran pastores ni jerarcas de su congregación. Cuarto lugar, lo hicieron en su calidad de ciudadanos cristianos, que querían contribuir al progreso de sus países a través de la búsqueda del bien común, sin pretender confesionalizar las políticas públicas ni instaurar un neoconstantinismo. Y en quinto lugar, su agenda política se centraba en una agenda social y en el desarrollo integral de los pueblos, más que en una agenda moral como es ahora. ¿Ok? Por oposición, los evangélicos que comenzaron a participar en política a partir de los años 90 fueron sobre todo pastores y líderes eclesiales que buscaban obtener directa o indirectamente el apoyo de sus iglesias a través del voto de sus feligreses. Comenzaron a formar movimientos o partidos confesionales. Centraron su agenda moral como la principal, si no la única agenda política, y buscaron confesionalizar las políticas públicas sobre texto de representar una mayoría moral, juntando ahora sí católicos y evangélicos, como una nación cristiana. Es decir, vemos pues que en los años 80 se dio esta transición. Y ya digo, los que entran con Fujimori en los años 90 más bien pertenecen a este primer grupo, más bien de línea progresista, si quieren socialdemócrata, si quieren de izquierda, y los que tenemos ahora son todo lo contrario. ¿Okay? Bueno, y en esta primera oleada les interesaba el país, el bien común,
la agenda social del país. En cambio, los de ahora no. Les interesa la agenda moral. El bien común no, solamente su visión particular, sesgada, religiosa, que hasta podríamos hablar, como antes se hablaba de una geopolítica, ahora podríamos hablar de una teopolítica. Es decir, creo que se tiene que analizar ya en las ciencias políticas este nuevo factor religioso en las elecciones latinoamericanas. Ahora, también podemos ver en Estados Unidos. O sea, por favor, o sea, el tema no es solamente latinoamericano. Es decir, el factor religioso en las elecciones estadounidenses es importantísimo. Todo el mundo va con su pastor o con su sacerdote y el debate que hemos visto, la confrontación entre Trump, ¿me entiendes? Que ahora ha sido pues quién representa más el factor religioso. Y Biden por su lado, ¿no es cierto? Y la figura de la Biblia es fundamental, es importantísimo. El factor religioso está presente en toda América, de arriba hacia abajo. Ahora bien, esta visión general que yo estoy planteando, ahora Oscar le va a poner más carne con nombre, apellido, movimiento, lo que ha sucedido en el Perú. Pero eso básicamente ha sido en toda América Latina. ¿Ok? Y entonces, lo que nosotros hemos dejado en este libro, lo hemos planteado en 3 capítulos, ¿ok? Que los resumo muy brevemente para darle pase a Oscar Amat, con quien al menos yo he disfrutado mucho escribir este texto a 4 manos, en verdad, donde hemos discutido mucho, ya digo, hemos ampliado nuestras perspectivas, unas perspectivas novedosas, más sociológicas. Aquí es una gran ventaja, tanto Oscar y como yo somos sociólogos y teólogos. Entonces, claro, la diferencia es que él es teólogo protestante y yo soy teólogo católico. Pero a nivel sociológico, los dos venimos de la Universidad Católica, entonces han sido unas discusiones muy, muy interesantes que le hemos podido plasmar en estos 3 capítulos, ya digo, totalmente nuevos de este libro. Ya digo, resumo los 3 capítulos para darle ya pase a Oscar. En el primero de ellos trata acerca de la necesidad de contar con un nuevo marco conceptual que nos permita acercarnos a la concepción de la religión y de la política desde un análisis de la evolución de la relación iglesia-mundo, porque ese es el eje de interpretación. ¿Cuál es tu pensamiento respecto a la relación iglesia-mundo? Y desde la perspectiva del protestantismo histórico hasta las miradas contemporáneas que provienen del neopentecostalismo. Es decir, hemos hablado, los que inauguran la entrada evangélica en la política son más bien de iglesias clásicas, tradicionales, asentadas en el Perú. Los que ahora hacen política son más bien de denominaciones nuevas, que no tienen ninguna tradición protestante, no tienen ni 20 o 30 años de formados, la mayoría, que es neopentecostal. Y son los 2 universos que tenemos ahora. También en este primer capítulo analizamos los modelos concretos de esta participación, tanto en el Perú como en algunos países de la región, para culminar en el estudio de cómo la pandemia del coronavirus ha terminado por radicalizar el discurso político-religioso de los nuevos actores políticos. Así llegamos hasta el punto que vivimos todos en el tema de la pandemia. ¿Y cuál fue la reacción de las diferentes iglesias evangélicas frente a este fenómeno? En el segundo capítulo, quisimos hacer más bien un itinerario por los textos especializados en la religión, en la relación entre religión y política en el Perú, e identificar los nuevos actores políticos y los discursos electorales que sustentaron estos cambios. Es decir, ahí, para los que quieran ahondar más, toda la bibliografía que se escribió en estos últimos años sobre esta relación religión-política, lo pueden encontrar. Asimismo, también analizamos el protagonismo de la agenda moral y del comportamiento político de esos nuevos movimientos que han incursionado en la política desde una lógica religiosa. Finalmente, en el tercer capítulo, más bien hicimos una proyección. Es decir, ¿cuál era nuestra visión que le dábamos sobre el futuro de estos movimientos políticos religiosos en el Perú? Y procuramos analizar la importancia del factor religioso en las últimas elecciones congresales y presidenciales, es decir, 2020 y 2021, analizando los resultados de los así llamados políticos antiderechos
y de los movimientos políticos religiosos que han recibido el respaldo de la ciudadanía para ocupar puestos de autoridad. De manera particular, analizamos el rol del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas y sus acciones de lobby conservador, el rol también que le tocó a jugar al FREPAP en las elecciones del 2020, y terminamos en la conclusión que constatando el surgimiento del primer candidato pro vida y pro familia católico en el Perú, Rafael López Aliaga. Recordemos, laico, consagrado, célibe, de cilicio diario durante 40 años, miembro del Opus Dei, que fue justamente el que representó a este sector del conservadurismo religioso, algunos dirían integrismo religioso, y que levantó una plataforma política basada en una campaña en torno a la agenda moral, y que contó ciertamente con el respaldo de diversos sectores del pentecostalismo conservador evangélico. Esta alianza, que nosotros hemos denominado ecumenismo político, el ecumenismo político es un ecumenismo político conservador, es decir, evangélicos y católicos, pero conservadores. Solamente ellos han podido lograr este ecumenismo político. Se caracteriza ciertamente por la suspensión temporal y relativa de las diferencias religiosas entre católicos y evangélicos para concentrarse en los objetivos comunes a nivel político-electoral, con el propósito de frenar el avance de lo que ellos llaman el enfoque, o mejor dicho, ideología de género en las políticas públicas en el país. En fin, este es un escenario ciertamente que nos lleva, en el libro nos llevó a replantear seriamente el sentido de la secularización de la modernidad occidental europea en las sociedades latinoamericanas, tal como lo ha mencionado muy bien Andrés, el nuevo rol de la religión en la construcción de los idearios políticos emergentes y el avance de los neoconservadurismos, la relativización de la derecha político-religiosa en la región y el auge de los populismos latinoamericanos. Este fue entonces nuestro entorno, lo que hemos tratado en esta nueva publicación que presentamos, y que la verdad que para mí es un honor poder escribir con Oscar nueva publicación que presentamos, Políticas Religiosas en el Perú Contemporáneo. Bien, yo lo dejo ahí, Andrés, y después, lógicamente, para los comentarios, las preguntas. Gracias. Sí, muchísimas gracias, José Luis. En realidad creo que vamos a tener muchísimo de qué discutir en la ronda de comentarios y preguntas. Y sin mayores preámbulos, le doy la palabra a Óscar Amati León, que es el coautor de esta importante obra y es miembro del grupo de investigadores sobre religión y política en América Latina, a quien una vez más agradezco por su presencia aquí y, por supuesto, por sus aportes en este libro en cuestión y en este proyecto de carácter regional que ya ha sido varias veces mencionado. Óscar, tienes la palabra. Hola, muy buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias por la invitación a compartir esta mesa, referida en primer lugar a un tema bastante puntual que tiene que ver con las políticas religiosas en el Perú contemporáneo, que es título de un libro, pero también es un punto de partida para el análisis de las relaciones entre evangélicos y política, a nuestro entender. Es interesante cómo es que hemos llegado a un momento como este en términos del desarrollo conceptual. Políticas religiosas en el Perú contemporáneo tiene varios momentos de antecedentes, de aportes de algunos compañeros, de algunas compañeras que han empezado a levantar ciertas notas, ciertos elementos que luego nosotros hemos tenido la gran oportunidad de intentar mirarlos de manera global. Ya nos ha contado muy bien José Luis cómo las primeras intuiciones que teníamos sobre lo que estaba ocurriendo en el país nos tocó verificarlo en otros espacios en la región, al punto tal que, si bien reconocemos la existencia
de ciertos giros y sabores regionales a las relaciones entre religión y política, y de manera particular entre evangélicos y política, sí podríamos identificar en América Latina ciertos patrones de conducta y de comportamiento de grupos y sectores religiosos, tanto católicos y en algún sentido mucho más visibles sectores evangélicos, que incluso ha llevado a pensar a mucha gente que la forma de la racionalidad, digamos así, la forma de pensar, la forma de concebir la vida que tienen estos sectores que son más mediáticos, que están siempre apareciendo en los medios, que candidatean en listas parlamentarias, les ha llevado a pensar, decía, a que esa es la manera en que los evangélicos piensan la vida en términos generales. Es decir, que uno va a encontrar estas lógicas teocráticas o reconstruccionistas o de mayoría moral al interior de todas las iglesias en el Perú, lo cual obviamente nos lleva a un callejón sin salida, puesto que esto es totalmente una falacia. Un sector minoritario, pero muy mediático, ha llegado a llevar una identidad colectiva como si fuese representativa de un movimiento de hace varios cientos de años en el Perú. Y eso es parte de un debate interno dentro de las filas propias de lo evangélico, a fin de definir y redefinir cuáles son las identidades. Entonces, como decía un artículo famoso dentro de los documentos evangélicos, ¿qué significa ser evangélico en el Perú de hoy? Y todavía me atrevería a hacer la pregunta. ¿Deberíamos decir qué significa ser evangélico en el Perú de hoy? ¿O deberíamos decir qué significa ser cristiano en el Perú de hoy? Porque valgan verdades, los sectores de las iglesias independientes, de los movimientos evangélicos, han preferido cambiarle el nombre al gentilicio, no se dice, ¿no? Pero por lo menos al grupo mayoritario, ¿no? Ya no es una identidad que se debate entre lo evangélico o lo protestante, como habría sido hasta hace algunos años atrás, sino ahora hablamos de una nueva resignificación, una resignificación de lo que significa ser cristiano, ya no como categoría genérica, sino como aludiendo a un grupo en particular, heredero, vamos a llamarle así, de los postulados de la Reforma del siglo XVI, pero actualizados y llevados a su nueva expresión en el mundo del siglo XXI. Estos que se hacen llamar como cristianos aztecas, y ya no tanto como creyentes evangélicos, han llegado a impactar tanto en la mentalidad, en el sentido común de la gente, que hoy día cuando converso en cualquier esfera social, sea en el mundo de la academia, sea en una conversación casual familiar, a más de un interlocutor mío se le escapa decir, y esto de las iglesias cristianas, pues yo siempre lo detengo, ¿no? Le digo, perdón, ¿de qué estás hablando? Las iglesias cristianas que cantan, que tienen unas canciones muy bonitas, te refieres a las iglesias evangélicas, y se quedan pensando, ¿no? Sí, pero empiezan a por primera vez cuestionarse, sí pues, ¿no? Hace 20 años atrás se llamaban evangélicos, pero ahora son un poco distintos, ¿no? Han prosperado un poco más, visten mejor, hablan mejor, se posicionan mejor en los medios, pero ya no se llaman evangélicos, ¿no? Ahora se llaman cristianos. ¿Y qué? ¿No es que cristianos éramos todos? Católicos, ortodoxos, protestantes, evangélicos. Entonces, hay, yo diría, hasta un problema conceptual que ha logrado pasar la barrera del sentido común, y hoy día mucha gente, las iglesias protestantes, evangélicas, neopentecostales del siglo XXI, les llama iglesias cristianas. Para que veamos, digamos, el avance de las formas de pensar y de posicionar un producto, en este caso un nombre, que han logrado estos sectores en el imaginario de la colectividad nacional. Y dentro de los aportes anteriores a políticas religiosas, yo quiero destacar
este trabajo que las compañeras de Católicas por el Derecho a Decidir, especialmente refiriéndose a las políticas públicas, a la influencia de la religión en los discursos políticos y en las políticas públicas, han logrado publicar hace algunos años, donde llegaban a introducir la categoría de los discursos pastorales de un autor muy polémico, Foucault, y cómo la influencia de esos discursos pastorales no se limitaban a la esfera de lo religioso, sino que partiendo de la racionalidad del concepto de lo pastoral y del poder pastoral en los espacios religiosos, esto se podía proyectar también al mundo de las relaciones de poder en otras esferas, especialmente en el poder público. Entonces, de todo este debate hemos llegado como a ciertas conclusiones provisionales para intentar interpretar el fenómeno que estamos viendo. Es bien sabido que en varios de nuestros artículos y libros hemos colocado este adjetivo de nuevos, ¿no? A ciertos conceptos le hemos añadido la idea de nuevos, y estaba haciendo un pequeño inventario de esos nuevos, y por ejemplo reconocía que nosotros nos referíamos a nuevos actores políticos. En un sentido, José Luis lo ha dicho muy bien, los evangélicos que participan hoy en política y que pululan por los pasillos del Congreso no son los mismos que iniciaron este proceso de inserción o de contextualización del evangelio en el país, en el contexto peruano. Hablamos entonces de nuevos actores políticos. ¿Qué características tienen estos nuevos actores políticos? ¿En qué se diferencian de los viejos actores políticos? Bueno, ese es un tema interesante que ustedes van a poder comprobar a la hora de establecer la lectura del texto. Pero no solamente son nuevos actores, sino también son nuevas maneras de hacer política. Creo que fue Lechner el que hablaba de nuevas formas de hacer política, pero lo hablaba en la década de los 80 o 90, si no me equivoco. Hoy día, en pleno siglo XXI, se puede seguir utilizando la misma construcción. Nuevas formas de hacer política, formas que nos sorprenden, formas que nos desbordan, formas incluso, diríamos, para las cuales no estábamos ni siquiera conceptualmente preparados para poderlas entender. La movilización de las redes, la movilización de los espacios públicos, llámense la calle, como medios de ejercer presión y de sacar adelante un nuevo sujeto que se posiciona, no solamente desde los espacios, vamos a decir así, tradicionales de hacer política, ¿no? El espacio de la movilización, la marcha, la toma de un espacio público y la discusión allí. No, ahora el uso de las redes de la manera más creativa, así como se habla en términos religiosos de la teología de los memes, también podríamos hablar de una política de los memes que tiene funciones muy trascendentes a la hora de inclinar balanzas electorales. Mucho del impacto de de los nuevos discursos políticos no se dejó traslucir tanto en espacios académicos, de discusión, en la producción de un nuevo libro, sino a través de esta colección de memes, tanto en el Brasil de Bolsonaro como en el Perú del siglo XXI. Nuevas formas de hacer política, entonces, que también corresponden con nuevos discursos políticos que en el fondo descansan en análisis diferentes y novedosos de las relaciones iglesia-mundo, entonces también de nuevas teologías políticas. Hace un momento hablábamos del reconstruccionismo, hablábamos de la mayoría moral, hablábamos de la teocracia, y no son solo palabras que pueden sonar a algunos oídos rimbombantes para describir ciertos comportamientos o racionalidades. En el fondo, están aludiendo como a pequeños tipos ideales de las maneras de pensar, de las lógicas con las cuales sectores religiosos intervienen en la cosa pública.
y van a intervenir desde una síntesis muy creativa entre enfoques religiosos que podrían ser netamente de consumo eclesial, pero de enfoques religiosos que terminan siendo invitación para la feligresía, para los fieles creyentes, de apropiarse de esos lugares estratégicos donde se deciden las cosas. Parece que a los sectores religiosos les ha entrado la claridad de cómo es que se consigue hegemonía, cómo se logra posicionar una idea, cómo se logra empoderar a un sector. Y si alguien pensaba que la iglesia ha entrado a su mayoría de edad, bueno, es la mayoría de edad con todo lo que esto implica, ¿verdad? Un sentido de responsabilidad, pero también el riesgo de contagiarnos o de dejarnos empapar por las formas más tradicionales de hacer política y los vicios que tanto hemos criticado en eso que se llamaba hace algunos años los partidos políticos tradicionales. En ese sentido, dista mucho de ser muy nueva esa forma de hacer política. Aparentemente el envoltorio es nuevo, la propaganda es nuevo, la envoltura, pero adolecen en el fondo de las mismas crisis de corrupción, de personalismo y de nepotismo que tanto hemos criticado en los sectores tradicionales y los partidos políticos tradicionales. Es una invitación, entonces, esto que estamos haciendo, a acercarse al texto en cuanto este pueda estar ya al alcance de todos y todas nosotras, y hacerlo con ciertas actitudes que nosotros invitamos a que nuestro público tenga. Una actitud crítica. No estamos en el libro pontificando, no estamos estableciendo la forma correcta o la forma ideal de entender o de interpretar este fenómeno. Es más bien una humilde interpretación que está acuñada en esta experiencia de estos años de tratar de comprender a nuestro actor político, a los sectores evangélicos y en especial los grupos neopentecostales, e invitarnos a mirar como en un espejo, en el espejo de lo religioso, la cara o la identidad de un país que también ha sido transformado. Creemos que estas nuevas formas de hacer política en el fondo reflejan mucho de lo que nosotros también somos como país. No es un libro para pensar solo en ellos, en los sectores que dicen confesar una fe y más aún en aquellos que se identifican como evangélicos. Creo que esta idea de nacionalidad ha llegado a impactar en todos los ámbitos de la vida de tal forma que podríamos decir que también ya hay una forma nacional de ser evangélico y que ésta se refleja en su manera de articularse con la cosa pública. Unas 2 o 3 preguntas antes de terminar y agradecerles por la atención, pero también por la inquietud. Vemos mucha respuesta de mucha gente con expectativa que ya quieren leer el libro para obviamente hacer sus propios análisis y sacar sus propias conclusiones, y un poco de eso se trata. Pero la invitación viene por aquí. La invitación a pensar, ¿qué ha sucedido en el país en estos últimos años que hace que la religión y los evangélicos en particular han dejado de lado temas, como ya nos comentó José Luis, como el bien común, la lucha contra la pobreza, la preocupación por los derechos humanos o la búsqueda de la justicia social como los grandes motivos de intervención de lo religioso a través de una dimensión ética en lo público? Así nos habíamos acostumbrado a pensar el rol de la religión frente a la cuestión política, como un rol ético orientado a que cuestione, despierte, se sensibilice, se ponga de lado de los sectores más vulnerables de la sociedad, en la búsqueda de la justicia y de la equidad, en la defensa de los derechos humanos como marco utópico de entendimiento de la gente. Y resulta que en los últimos años todo eso
entró como en una profunda revisión. ¿Qué pasó en el país para que sea la preocupación por la agenda moral y las ideologías pro vida y pro familia lo que prime como criterio de eficacia política en los sectores religiosos, tanto católicos como evangélicos? ¿En qué momento se nos perdió el interés por el país y nos encontramos teorizando o elucubrando sobre esas cuestiones que ocurren en las personas, especialmente en los espacios privados e incluso en lo que tiene que ver con el mundo de la vida personal? ¿Desde qué punto de vista la cuestión de lo que ocurre de la cintura para abajo con los seres humanos se convirtió prioritariamente en motivo de atención de la política de los sectores religiosos? ¿Será que siempre fue así, solo que antes estaba en el campo de lo moral y ahora pasó de lo moral a lo político? ¿Será que estamos ante un mayor proceso o la pretensión de un mayor proceso de control de lo que ocurre con nuestros cuerpos, con nuestras sensibilidades, con nuestros afectos, con nuestros amores o nuestros desamores? ¿Será esto que muchos dicen el biopoder, la bioética, que la estamos teniendo ya mucho más cerca y más concreta en estas expresiones de políticas religiosas en el Perú contemporáneo? Son algunas de las preguntas que nosotros nos hacemos. Me queda muy poco tiempo y quiero solamente decir una cosita más. ¿De qué manera hoy día lo que estamos viendo y que ya no hemos podido incluir en el libro, ¿no? Pero lo menciono porque son como buenos ejemplos bien contemporáneos en la gestión del periodo del presidente Castillo? Todo esto que está surgiendo ahora como el interés por la vacancia presidencial, animado vivamente por sectores religiosos que se ponen al frente, interesados probablemente en defender la vigencia de por ejemplo, negocios en las universidades. Está altísimamente de moda en estos momentos. ¿Qué de toda esta corte de personas que nos alertan con un discurso de políticas antivacunas, como si fuera algo perjudicial para la salud pública, privada, la afectación de la libertad, del derecho a no vacunarme, ¿no? Y la articulación de una defensa aparentemente jurídica o legal, tratando de justificar lo injustificable? ¿Hasta qué punto los congresistas pro vida que tenemos en el Congreso hoy se desesperan por la revisión y la búsqueda de la eliminación de la ESI, la educación sexual integral, en el mundo de las políticas educativas y el currículo nacional? ¿Hasta qué punto esos mismos congresistas están interesados en revertir la presencia del componente de género de las políticas públicas en general, como si fuera eso la manera de ser fieles al llamado político que según ellos tienen a partir de su vocación cristiana? Estos son los nuevos casos de esto que hemos puesto como título a nuestra publicación. Estas son ejemplos claros y exactos de la presencia de esas políticas religiosas en el Perú contemporáneo, que suscitan que el ciudadano común, creyente o no creyente, católico o evangélico, ateo, agnóstico o lo que fuese, tiene la obligación de responder. No puede hacer de la vista gorda, no puede dejarlo como es, eso es un asunto de otros, es una pelea de otros. Es un asunto que involucra tanto la situación de lo que entendemos por democracia. Hemos puesto en alguna de nuestras publicaciones que la democracia está en peligro o en riesgo. Y básicamente por cómo construimos los consensos. No se puede intentar imponer, ¿no?, criterios particulares que provienen de discursos religiosos e intentar traducirlos a políticas públicas y que éstas, desde un sector o desde la lógica de un sector en particular, intenten normar el comportamiento de todos los que nos consideramos ciudadanos y ciudadanas. La relevancia, por tanto, de este libro me parece
y disculpen que lo diga tan abiertamente, muy importante de cara a lo que se define en nuestro país, el país del Bicentenario. ¿Qué significa ser persona de fe en el Perú del Bicentenario? ¿Qué significa cantar el Somos Libres y al mismo tiempo tener como trasfondo estas políticas religiosas discutiéndose en espacios del Congreso realmente a viva voz, a voz en cuello? Esas son algunas de las preguntas que nos hacemos y esperamos que la contribución que hemos hecho desde el documento que ya está, digamos, en prensa junto con José Luis, ayude a levantar o a interpretar, a iluminar un poquito un fenómeno que a veces se intenta pasar como si fuese un fenómeno opaco o del cual no se habla en el mundo de la academia y a veces menos en el mundo de la política. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Oscar. En realidad, una excelente exposición complementaria a la de José Luis. Yo voy a arrancar la ronda de conversación con dos preguntas, una quizás que puedan responder los dos y una quizás más específica para Oscar. La primera que va a los dos tiene que ver con esta, digámoslo así, esta alianza funcional que habría entre sectores conservadores del catolicismo y los evangélicos para los conocidos temas de la agenda moral. ¿Cuán monolítica es esa alianza? ¿Funciona siempre? Digamos, tiene algunos peros, y quizás y funciona siempre políticamente, o entre, digámoslo así, los votantes de ambas configuraciones religiosas luego hay ciertos reparos ¿no? a ese tipo de experimentos, llamémoslo así, ese tipo de aventuras políticas. Entonces quizás dejo eso y de ahí paso, Oscar, a una pregunta más específica del sector evangélico. Caballeros, tienen la palabra. Ok, quizás comienzo, ya que después viene una pregunta más específica para Oscar. Muy interesante lo que planteas sobre esta unidad que nosotros acabamos de acuñar el término con Oscar, que le hemos llamado ecumenismos políticos, ¿ok? Como tal, es un término, al menos hemos revisado y nadie lo ha utilizado, nosotros sí lo hemos definido en el libro que, bueno, mañana vamos a presentar también, ¿no? Sobre pastores y políticos. El protagonismo evangélico en la política latinoamericana. A ver, lo que tú planteas y lo que yo decía, a ver, este nuevo ecumenismo político es un ecumenismo político conservador. Es decir, estos evangélicos que se lanzan a la política, ¿representan a todos los evangélicos? No. Si nosotros vemos, por ejemplo, algunos del Opus Dei que se presentan en la política como Rafael Rey, Marta Chávez o el mismo López Aliaga, ¿representan a todos los católicos? No. ¿Ok? Son líneas dentro de las propias iglesias donde podemos ver que ingresan y con todo derecho además en la política. ¿Pero representan a sus iglesias? No. Pero sí tienen una pretensión de representatividad total. Ese es el problema. No la plantean como una perspectiva de análisis, sea social, política y hasta teológico. Quizás a muchos se les pasó la ironía de Oscar, porque estos grupos conservadores hablan de ideología de género, ¿no es cierto? No hablan de enfoque de género, y Oscar dice, no, la ideología pro vida y la ideología pro familia, ¿no es cierto? Plum, toma mientras te la devuelvo, ¿no es cierto? Es decir, si estamos de ideología, epítetos, ¿me entiendes? Para descalificarnos unos a otros. Yendo un poco más allá de la pregunta de Andrés, ¿hubo siempre esta unidad? Para nada. ¿Hubo siempre este tema moral como un tema central en los evangélicos en su relación con el mundo? Para nada. Entonces veamos dos cosas. Primero, la relación con el catolicismo, y Oscar lo ha planteado muy bien. Ahora se llaman cristianos, o se autodenominan cristianos. Interesante porque durante años nosotros hemos planteado, inclusive en la primera obra, y la discusión del siglo pasado era protestantes o evangélicos. Era la discusión de todos los católicos cuando tratábamos de hablar sobre los evangélicos. Y muchos un poco desubicados y claro, lógicamente más de tradición europea hablaba de protestantes. Nadie habla de protestante en América Latina. Pero la discusión era protestantes o evangélicos. Después la discusión era evangélicos o pentecostales. Wow, después era pentecostales o neopentecostales. Bueno, ahora la discusión es protestante, evangélico, pentecostal o cristiano. Y ahora lo que rige es cristiano. ¿Pero por qué? Y eso es un poco una interpretación mía, pero que tiene que ver lógicamente con el sustento. Es decir, en 1915
bueno, en 1910, cuando se dio el Congreso de Edimburgo, de las asociaciones misioneras protestantes, evangélicas, es decir, británicas sobre todo y norteamericana, para venir a evangelizar América Latina, ellos quedaron un acuerdo que no irían a América Latina porque América Latina ya estaba evangelizada. 1910, entonces vamos a África, vamos a Asia, y un grupo disidente de estas asociaciones misioneras protestantes dijeron no, América Latina no está evangelizada. Son católicos, pero no son cristianos. Esa es la famosa frase que da inicio justamente en 1915, el Congreso de Panamá, el 16, perdón, de Panamá. Entonces, lo que plantea es justamente, vamos a evangelizar América Latina porque los católicos no son cristianos. ¿Okay? Y ahí es el inicio y cómo las diferentes asociaciones misioneras evangélicas se van repartiendo los países. Y dentro de cada país, las asociaciones se van repartiendo las diferentes zonas del país. Por ejemplo, la iglesia del Nazareno, de donde es la familia del presidente Castillo, vamos al norte. Por eso que hay una tradición de un siglo de la iglesia del Nazareno en el norte, y por eso que la familia es de esa denominación y no es de la Alianza Cristiana y Misionera. Entonces, ¿qué pasaba? Se partía, gran parte de la identidad evangélica es ser anticatólico y anticomunista. Esa era la identidad evangélica, que a pesar de todas las denominaciones que no se podían ver y discutían y se peleaban por el público objetivo, que eran los católicos, evangelizarlos a ellos, sí los unía el anticatolicismo y el anticomunismo. Las vueltas que da la vida, y es donde pregunta Andrés qué pasó, es que ahora, y fines de los 90, hay una nueva interpretación teológica básicamente en Estados Unidos, entonces que ya plantea el punto de ver a los cristianos como la nación cristiana y aprovechar esa mayoría moral, ¿ok?, para imponer las políticas públicas en la medida que la mayoría somos cristianos. Pero ellos necesitaban ahora, los evangélicos hasta ahora son 20%, digamos, en América Latina. Los católicos todavía siguen siendo el 60, 65%, y cada vez en bajada, por supuesto. Entonces necesitaban de que los católicos asumieran el catolicismo también para que puedan ser una mayoría moral. Entonces, a partir de ahí de los 90, recién comienzan a reconocer a los católicos su cristianismo. Ah, ahora sí me reconoce que soy cristiano. Sí, porque me necesitas. Entonces, claro, ahora los evangélicos son, no, la mayoría moral. Y ahí viene el término, para no hablar de evangélicos, de católicos, cristianos. No sé si me das cuenta. Es una estrategia para decir, oye, el 90% somos cristianos. Y eso lo utilizó tal cual Bolsonaro, ¿okay?, para hablar de las mayorías brasileras que son cristianas, así que tiene que hacer una política cristiana. Y su famosa frase, que ahora está en discusión muy fuerte en Brasil, él dijo, voy a poner en el Tribunal Constitucional a un juez terriblemente evangélico. Y lo acaban de nombrar. ¿No es cierto? Esa es toda la discusión ahorita en Brasil. Pero bueno, entonces lo interesante es que justamente buscaron esta unidad. Claro, ¿se han unido quién? Ellos no, nosotros tampoco. En su ideal han buscado el catolicismo y ahora justamente, ojo, vienen con esa pretensión de representar a todos los católicos y a todos los evangélicos, ¿eh? Y representar al 90% de peruanos, o sea, por favor, no, ellos no representan. ¿Okay? Entonces ahí viene un primer punto. Y ahora, ¿cuál es el nuevo enemigo? Porque siempre las unidades que manejas, fusión, fisión, en base a un enemigo común. Ya digo, antes el enemigo de todas las denominaciones evangélicas en los católicos y el comunismo, y ahora, ¿cuál es el enemigo? La ideología de género. Y en la política, como bien ha mencionado también Oscar, la prioridad de los evangélicos que entraban en política es el bien común, igual que la Iglesia Católica, estar del lado de los desprotegidos, de los abandonados, de los pobres, de los anagüín, ¿ok? Esa era la función de la religión, defender al desvalido. Ahora tú no escuchas para nada ninguno de estos pretensiones, sean católicos o evangélicos, es decir, escuchar a la pastora Milagro Jauregui o escuchar a Porky es lo mismo. Caridad, los pobres, no les interesa. Como decía Oscar muy gráficamente, lo que importa es la moral. Y dentro de la moral solamente la moral sexual. Y dentro de la moral sexual solamente de la cintura para abajo. Entonces cambió la agenda. Claro, tiene que ver con Beijing del 95, sí. Tiene que ver con el Cairo del 94, sí. Tiene que ver con esta, digamos, incursión de igualdad de género o enfoque de género, sí.
pero se ha sesgado ahora, entonces, para resumir tu pregunta, Andrés, que se ha reducido todo el enfoque, la gran riqueza teológica cristiana que puede estar en la política y que siempre ha estado en beneficio de todos los pueblos, se ha reducido a una agenda moral pro vida, pro familia, desde la perspectiva de ellos, de lo que es vida y lo que es familia. Ojo, desde la muy reducida perspectiva de vida y familia que tienen ellos. O sea, no es que sea una interpretación cristiana de vida, no. Es su modo de vida y su modo de familia que se reduce a la vida antes de nacer. Se reduce. Después ya no importa. Oye, si los pobres también están vivos, ¿por qué no piensas que no, solamente si estás por nacer? Y claro, la familia, solamente papá, mamá, hijo, abuelita, abuelito, perro y gato. Ah, no, si no otro modelo de familia, no. Si eres divorciado, mira, discúlpame. No, tú no entras acá. Si te has vuelto a casa, no, esto no es familia. Entonces es bien sesgado, bien discriminatorio, y lo curioso, y con esto termino, es que los evangélicos pasaron, después de décadas de ser discriminados sociales y religiosos, ahora a ser los nuevos discriminadores sociales y religiosos. Nada más. Listo, muchísimas gracias, José Luis. Oscar, ¿quisieras agregar algo más a esto o paso a la siguiente pregunta? Tal vez un par de ideas nada más muy chiquitas. Una es que mirar en términos de la eficacia política de estos nuevos ecumenismos políticos hace pensar que todavía están, no sé si decir afortunadamente, en pañales, ¿verdad? El experimento de López Aliaga, de alguna manera, en mi interpretación personal, fracasa justamente por no haber sabido manejar adecuadamente las relaciones de este nuevo ecumenismo político. Es decir, durante el tiempo en que López Aliaga y Beatriz Mejía anduvieron juntos, digamos que la cosa tenía una fuerza cualitativamente distinta a cuando se pelearon. Esta separación y el posterior reemplazo de Mejía por Jáuregui obviamente no representó lo mismo, ¿no? La contracampaña incluso recibida en sectores neopentecostales por la propia Beatriz Mejía al cuestionar tan abiertamente la moral personal y el comportamiento público del candidato López Aliaga, terminó de privarlo de ese segundo lugar que probablemente hubiese compartido con cualquier otro candidato en la segunda vuelta electoral y que quizás haría que en estos momentos tuviéramos otro presidente. Entonces, en la práctica todavía no ha funcionado tan bien esa alianza ecuménico-católico-evangélica. Y otra cosa que también ha desbalanceado un poco la correlación de fuerzas es que no es lo mismo hacer este ecumenismo político con Cipriani como arzobispo de Lima que con Castillo como arzobispo de Lima. Gracias a Dios, es una expresión, perdón, de mi propia espiritualidad, este cambio ha permitido de alguna manera que hayan señales de esperanza respecto de otras formas de asociación y otras formas de construcción de lo ecuménico en las relaciones católico-protestantes o católico-evangélicas. Esas dos cosas nada más. Muchísimas gracias. Paso entonces ahora a una pregunta a ti en realidad, pero quizás comienzo mencionando un tema en la candidatura de Renovación, que es el tema económico, ¿no? Quizás también el elemento del trabajo y la acumulación, digamos, de riqueza a través del trabajo que había en este candidato, ¿no? Que es en realidad un tema histórico, el protestantismo, como mencionamos al comienzo, ¿no? Una de las figuras tradicionales de la identidad protestante tiene que ver con economía, ¿no? Tiene que ver con la prosperidad, ¿no? Digamos, con la disciplina, el ahorro y el trabajo arduo que forma la identidad ¿no? Las identidades protestantes en Europa, por lo menos en Europa, ¿no? Por lo menos en Alemania, ¿no? La identificación de esos valores como valores protestantes. José Luis muy bien ha dicho que, digamos, protestantismo, una piedra angular de su trabajo es que protestantes y evangélicos son obviamente diferentes, pero me imagino claro que sí, que los evangélicos mantienen un elemento de su identidad con esa vinculación al protestantismo histórico. Mi pregunta tiene que ver con el hecho de que tenemos ahora en el Ejecutivo a un presidente que pertenece a una denominación evangélica. Este no es un tema que se haya, digamos, discutido muchísimo,
Pero es un tema interesante, y aquí finalmente viene la pregunta. Si nosotros vinculamos a los evangélicos, por lo menos a nivel urbano, con esta cultura, ¿no? Del trabajo, el ahorro, la prosperidad, ¿no? El ascenso social, y vemos quizás el sesgo político de un ejecutivo que proviene de un evangelismo de regiones y todo lo, ¿no? Digamos, con un discurso político de izquierda que ya conocemos. Entonces podríamos decir que en el evangelismo acá en el Perú, también en lo que respecta a la economía o el rol de la economía, hay varias divergencias. Y habría un evangelismo muy cercano a lo que podríamos llamar la teología de la liberación católica, ¿no? Digamos, un evangelismo muy social, muy comunitario, ¿no? Y distinto a este otro más centrado en la acumulación privada de riqueza y, digamos, ascenso socioeconómico. Interesante, digamos, el abordaje está muy, digamos, con muchos antecedentes importantes. Antes de llegar entonces a la respuesta de fondo, me dejó, o sea, como se dice cuando a uno le ponen la linterna en los ojos, como deslumbrado, ¿no? Me dejó deslumbrado el primer presupuesto, ¿no? ¿En qué medida se parece el protestantismo descrito por Weber en La ética protestante con la teología de prosperidad del siglo XXI? ¿No? Digamos, lo he estado pensando, no recién ahora, pero como para empezarlo a trabajar académicamente, que el criterio diferenciador es justamente un concepto que Weber utiliza como clave interpretativa en su propio trabajo, el tema de la ascesis, ¿no? La clave del proceso de acumulación es la ascesis protestante, por el cual tú puedes trabajar y tener, pero no gastas. Y no es que no gastas porque seas amarrete, no gastas por convicción religiosa. Entonces acumulas. Y al acumular te quedan solo dos cosas: ahorrar e invertir, reinvertir en tu propio proceso productivo, ¿no? Y estamos hablando allí en ciernes de lo que son las actitudes individuales, ese individualismo metodológico de Weber, como un elemento, un componente de la mentalidad que luego va a formar, no sé si podríamos hablar, un ethos o una racionalidad económica impulsada por esta ascesis protestante. Y ya, ok, si ese es el patrón más o menos de Weber en la ética, ¿en qué se parece eso a la teología de la prosperidad? La teología de la prosperidad es hedonista, por definición, no es ascética. En ningún momento tiene algún prurito de cuestionar el funcionamiento del sistema o del mundo. La ascesis cuestiona en sí misma la racionalidad instrumental, a pesar de que al final va a terminar apoyándola paradójicamente. Pero la teología de la prosperidad como tal es la prosperidad usualmente de los líderes. Digamos, donde funciona la teología de la prosperidad es en los altos niveles de los predicadores. No funciona a nivel del creyente de a pie, que sigue, digamos, proyectando, ¿no? Que en el futuro, algún día, ¿no? Yo como vendedor en mi carrito de maní, me voy a convertir en un gran empresario que va a vender cocinas a gas, ¿no? Esa, digamos, ideología o esa versión ideologizada de la ascesis protestante no la encuentro adecuadamente representada para poder hacer esa conexión que has hecho entre ascesis, vida frugal y luego ascenso social y teología de la prosperidad. Pero sí reconozco el final de tu pregunta sí es emocionante, ¿no? En el sentido que yo sí creo que existen racionalidades económicas dentro de las lógicas evangélicas que aún, diría yo, no están investigadas, ¿no? Una que se pega mucho, por ejemplo, al mundo de la informalidad, y que así como Matos Mar hablaba de la informalidad económica, también se atrevió a hablar de la informalidad religiosa. Y así como hay productos chicha, también hay religiones chicha en nuestra sociedad. Y entonces, algunos han visto eso como sinónimo de ilegalidad delincuencial, ¿no? Otros lo han visto más bien como la semilla de un nuevo proceso de emprendimiento, de una nueva manera de acercarnos de manera emprendedora, pero al mismo tiempo comunitaria, a la producción y a la atención de necesidades físicas de la comunidad. Entonces, allí, por ejemplo, hay una racionalidad de lo que llama alguno de nuestros misioneros
de los creyentes a ras del suelo, ¿no? De las personas que están en el día a día y que especialmente desde las lógicas pentecostales de las zonas rurales y urbanas, por ejemplo, uno podría percibir ese comunitarismo, pero que al mismo tiempo es un comunitarismo emprendedor, ¿no? No es un comunitarismo retardatario, sino más bien es un comunitarismo emprendedor. Otras ya son más bien las racionalidades que intentan pegarla de liberales, ¿no? Es decir, sectores evangélicos que se confiesan abiertamente como si eso fuera una bendición o un sinónimo de espiritualidad, que son liberales económicos, ¿no? En el más amplio sentido, queriendo decir la menor intervención posible del Estado en economía, la desregulación total, el dejarnos a los vaivenes del mercado que como una especie de Dios secular tiene la capacidad y la inteligencia de asignar a cada quien lo que le corresponde. Bueno, eso es otra manera, ¿no? Hasta hay un instituto del liberalismo económico, del liberalismo cristiano, de algún político evangélico un poquito así peculiar, por decirlo de alguna manera. Y hay otras lógicas, ¿no? Las que tienen que ver más con racionalidades burocráticas, especialmente vinculados a aquellos que tienen un empleo de 8 horas o que aspiran al funcionariado público como lugar donde piensan ejercer la racionalidad de su intervención en la vida. Sí, yo sí creo que dentro del mundo evangélico hay racionalidades económicas diversas dentro de las propias comunidades de fe y sí, diría yo, no están adecuadamente investigadas hasta la fecha. Listo, muchísimas gracias. Quizás los dejo a cada uno para una reflexión, una reflexión final, algunas palabras final. Caballeros. Bueno, interesante tu pregunta, Andrés. Y muchos trataban de ver en la teología de la prosperidad la nueva ética protestante. Y no hay nada más lejano, como lo ha dicho Oscar, y lo tratamos en el primer capítulo de nuestro libro. Ojo, estamos justamente ahí, desarrollamos algunas páginas sobre estas diferencias entre lo que es la ascesis y el hedonismo. Mientras que un pastor evangélico, un pastor pentecostal clásico, una persona sobria, ¿de acuerdo? Austera, ejemplar, los pastores neopentecostales de mega iglesias son todo lo contrario, son exhibicionistas. Es más, tienen que exhibir lo que tienen y bueno, aquí hemos visto que se construyen grandes templos, pero para mostrar las grandes casas, Cadillacs, en otras partes se compran avionetas, ¿no es cierto? Y se presentan con esos relojes así, con Rolex, para ver, porque esa es la lógica de la teología de la prosperidad, y lo que ellos quieren transmitir es, yo que no tuve nada, Dios me ha bendecido, porque claro, la teología de la prosperidad es en base no al trabajo, como diría Weber, y a la austeridad y al ahorro, no, es en base simplemente a una promesa. Dios me ha prometido que me pondrá por cabeza y no por cola, Deuteronomio 28:13, y me va a bendecir, y entonces el signo de la elección, que es ahí donde se cruza con la predeterminación calvinista, es la bendición de los bienes. Entonces, claro, si tengo bienes, la gente va a decir, yo soy el elegido, soy el predestinado, ¿no? En Brasil hablan de Bolsonaro como el eleito de Dios, el elegido de Dios, ¿no es cierto? Entonces, claro, tiene que mostrar riqueza, pero en el fondo es propaganda para que el feligrés diga, mira, si ese pastor así que no tenía nada, mira la plata que llegó, yo también quiero ser como él. Ese es el mensaje, en el fondo, ¿me entiendes? Identificarte. Entonces, claro, ya sabemos que es una estafa como decir, no, igual, como muy decía Oscar, los que salen de la pobreza y ha sido una gran teología de la prosperidad ha sido para los pastores, no para los feligreses. No, igual que hablar de no más pobres en un país rico, claro, los que salen de la pobreza ya sabemos quiénes son, ¿no es cierto? Los dirigentes, no los pobres que van a seguir siendo más pobres todavía. Entonces, en ese sentido me parecía muy interesante distinguir. Termino con una idea que también mencionaba Oscar, nuevos o no nuevos. Y eso fue una discusión que tuvimos en Brasil para el libro que sacamos también con la CAS, con la Fundación Adenauer en Brasil. ¿Son nuevos actores? ¿Son nuevos? Oscar hablaba de formas
Y fue una gran discusión, no, pero son los mismos actores que ya están hace décadas, no, pero la forma es diferente. Entonces, una gran discusión, y claro, discutir en Brasil es una cosa simpaticísima, ¿me entiendes? Hasta musical, ¿no es cierto? Discutir en portugués es una delicia, ¿no? Entonces uno, ¿no? Ya digo, hasta que se pone así muy simpático el tema. Entonces, al final dijimos, bueno, a ver qué es de nuevo. Y al final tuvimos que llamar al libro Novo Ativismo Político no Brasil, os Evangélicos do Século XXI. Nuevo activismo político en Brasil. Los evangélicos del siglo XXI. Ya no estábamos hablando, por eso marcaba yo la diferencia, de los evangélicos del siglo XX. No, no, no. Ese nuevo activismo está protagonizado por los evangélicos del siglo XXI. Los neopentecostales, los de mega iglesia, ¿no es cierto? Los de teología de la prosperidad, los de guerra espiritual, los de la teología del dominio, los del reconstruccionismo. Esos son los protagonistas políticos de los evangélicos. Es decir, como decíamos, los evangélicos de izquierda calentaron el agua para que los evangélicos de derecha se tomaran el café. Y ahora ellos son los que están llevando el liderazgo, no necesariamente eclesial o teológico, pero sí el liderazgo político de la intervención evangélica en toda América Latina. Nada más. Muchísimas gracias. En realidad creo que, pensando en lo que decían ambos, tenemos infinidad de ángulos para analizar esto, ¿no? Me ponía a pensar quizás desde el lado del discurso anticientífico, por ejemplo, si vemos en los grupos conservadores, ¿cuántas similitudes habría en discursos antivacuna, en discursos contra el cambio climático, ¿no? Ahora que los católicos, después de Laudato, por lo menos, ¿no? Digamos, han aceptado casi en su mayoría Laudato y digamos, pero hay algunos sectores que ciertamente no. Probablemente esa pluralidad en el sector, en el ámbito evangélico también sea similar. Y yo no quiero dejar de agradecerles por hacernos a todos la vida más difícil, porque si algo nos ha mostrado hoy día José Luis y Oscar, es que este tema es todo menos fácil, todo menos unitario, y es un mosaico de una complejidad infinita, que creo que es algo de lo que deberíamos dejarlo, ¿no? Digamos, este Perú de eslóganes bicentenarios, ¿no? y de iconografías tan clásicas es en realidad un país enormemente complejo, solo en esta constelación religiosa, porque valga la pena mencionar que hay fenómenos como el mormonismo, los testigos de Jehová, que no son parte, por lo menos ahora, de esta investigación, ¿no? O sea, solo en el ámbito cristiano, entendido como católico y evangélico, encontramos ya de por sí esta infinidad de matices y esta riqueza en el debate. Yo no quiero dejar de agradecerles a los dos por esta... Andrés, falta que termine Oscar. Uy, perdóname, Oscar. La palabra final. Y hacer el publicherry para mañana, que vamos a hablar de este tema, pero ya en América Latina. No, sí, justo, efectivamente. Todavía nos falta. Oscar, perdona, mil disculpas, creo que I got carried away por la emoción, por la entendible emoción. ¿Hola? Sí. Avanti, compañero, te toca Oscar para cerrar. Perfecto. No, yo pensaba que ya me había escapado, pero mira, José Luis me vuelve a traer otra vez. No, yo nada más me queda... Te trae de vuelta a Roma, Sí, imagínate. Me está acercando a la iglesia madre. Y yo que no me dejo. Yo solamente, después de tantas intervenciones en las que con libertad hemos podido expresar nuestros puntos de vista, que creo que es una de las características que tenemos en este espacio, no me queda sino agradecer en primer lugar a la Fundación Konrad Adenauer por la sensibilidad que tiene y ha tenido al apoyar la publicación de estos materiales que ustedes, nuestro público que ahora nos ha visto, también va a tener la oportunidad de tener en mano en algún momento o de tenerlo de manera virtual según sea el caso. También al Instituto de Estudios Socialcristianos, que siempre es un aliado estratégico, que siempre nos invita para difundir los puntos de vista sobre los estudios del protestantismo, los estudios del mundo evangélico, y son siempre muy amables con José Luis, que es de casa, y conmigo, que me han prohijado también de esta misma manera. Y bueno, a ambos agradecerles y decirles que estamos muy expectantes por la publicación, por el hijo que se nos viene. Gracias. Ok, ahora sí creo, José Luis, te dejo a ti hacer el publicherry para mañana. Sí, claro. Mañana tenemos un conversatorio igual sabrosísimo, pero ya lo que hemos conversado ahora a nivel latinoamericano.
Entonces, mañana vamos a explicar un poco las 3 subdivisiones regionales en América Latina, porque como hemos dicho hasta el cansancio, el fenómeno no es para nada parejo, ¿ok? En América, ni siquiera es parejo en el Perú, menos en América Latina. Y mañana vamos a tener representantes del modelo centroamericano, del modelo sudamericano y del modelo brasilero. Entonces vamos a discutir bastante eso y quizás indicar, Andrés, que las publicaciones que ya tenemos, a las 3 primeras publicaciones, ya están en la página web de la CAS, de la Fundación Adenauer en el Perú, los pueden bajar, o sea, son publicaciones abiertas al público y esa es una gran ventaja justamente de poder investigar, producir, publicar con la Fundación Adenauer porque nos permite justamente tener estos textos abiertos y los otros 2 libros, los que hemos presentado hoy día y el que presentaremos mañana, también van a estar en la página web y son abiertos porque la idea es justamente que esto llegue igual que el conocimiento y la academia a todos, ¿no? Sin ninguna restricción. Efectivamente, José Luis, mañana a las 5 vamos a presentar un conversatorio sobre pastores y políticos, que es este estudio, esta reflexión llevada a nivel latinoamericano, incluyendo autores de toda la región, y mañana vamos a centrarnos en los 3 modelos, sudamericano, brasilero y centroamericano. Todas las publicaciones de la Fundación Adenauer, tanto de ese tema como en general, todas están disponibles en nuestra página web para la descarga gratuita, y el día de mañana cerramos lo que ha sido esta semana de mano del Instituto, de mano de José Luis y Oscar, y mañana con nuestros colegas latinoamericanos, una semana muy intensa, digamos, es consecuente considerando que se viene la Navidad, la próxima, sobre las relaciones entre religión y política en Perú y en América Latina. Ahora sí, finalmente, les deseo a todos una muy buena tarde, les agradezco una vez más a ambos por habernos acompañado y a todos los miembros del público por su infinita y casi bíblica paciencia. Gracias, nos vemos. Hasta mañana a las 5. Hasta mañana a las 5 de la tarde. Gracias.